Muchísimas gracias, Rafa. Siento no poder estar con vosotros, pero realmente se han alineado los astros y se me han juntado con un montón de factores que lo han hecho completamente imposible. Voy a compartiros con vosotros la presentación y empezamos. Sinceramente, he hecho un esfuerzo de intentar darle un punto de vista un poco práctico a la presentación, un poco buscando sinergias, explicando un poco las cosas que hacemos y las cosas que creemos que podemos aportar desde un ámbito de profundo convencimiento, tanto personal como institucional, de nuestra área temática, de que la colaboración entre distintas áreas es consustancial a la filosofía del ciber y que, como nos hacen ver desde nuestro querido Carlos III, en la alianza está en la fortaleza y, como iremos viendo, de hecho, nos obligan un poco a alinearnos en base a cómo van sacando las convocatorias de las distintas oportunidades de la acción estratégica en salud. Empiezo con una pincelada de por qué hacemos investigación cardiovascular y cómo revierte en la sociedad. Esto es un mapa de lo que ha pasado en España en el inicio de la década de los 30 años, que va del 80 al año 2009, cómo la contribución de la enfermedad cardiovascular a la mortalidad total, aun siendo altísima, fijaros, en mayores de 65 años sigue siendo del 87%, estamos en una situación donde, como muestro aquí a la izquierda, esa incidencia y el impacto sobre mortalidad de la enfermedad cardiovascular va cayendo. Es enormemente llamativo, puesto que impacta directamente sobre la esperanza de vida y, sobre todo, gracias al impacto de la mejora en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en enfermedad coronaria, como el principal motor de aumento de la esperanza de vida en los países occidentales, a menos en la era pre-COVID, ¿no? En ese escenario, nosotros aterrizamos como área temática hace relativamente poco. Empezamos nuestra andadura en ciber en el año 2017, con una historia, como muestro aquí en la parte izquierda de la diapositiva, pues de cierta y mucha tradición de investigación colaborativa vinculada a las redes y que hemos intentado aupar y potenciar a través de la estructura ciber, con todas sus ventajas y algunas de sus dificultades, ¿no? El resto de factores yo creo que son prácticamente comunes y desembocaron hace 4 años en la redacción de nuestro primer programa científico, que es el que está ahora vigente y que os paso a desarrollar. Vayan unas palabras de reconocimiento al padre de la criatura, uno de los padres de la criatura, que fue David García Dorado, que nos dejó hace 3 años, una persona que tuvo en su cabeza siempre la capacidad de organizarnos y de poner en orden todas las distintas capacidades que teníamos en la investigación cardiovascular en España, y mucho de lo que de nuestra estructura científica que os voy a contar a continuación sale pergeñada de su cabeza. Básicamente identificamos las fuentes de enfermedad, como no puede ser de otra manera, con su consustancial base genética y ambiental, y a partir de ahí la forma en que impacta esto al corazón por sus distintas vías nos llevó a constituirnos en una organización que os voy a presentar muy rápidamente. No os quiero aburrir con esto, pero creo que sí que nos da un poco la foto de las cosas que sabemos hacer en los actualmente 38 grupos que constituimos el ciber cardiovascular. Nos estructuramos como exactamente igual que todo el resto de áreas temáticas, programas y líneas, con un diseño eminentemente pragmático. Toda la parte que muestro a la derecha en la diapositiva, cardiopatías, canalopatías, que a su vez dan lugar a enfermedad cardiovascular, bien directamente por la miocardiopatía primaria o bien a través de los procesos de enfermedad que muestro sobre la derecha. Esto da lugar a daño ventricular, inflamación y fibrosis, que desemboca en básicamente las dos fuentes de mortalidad de nuestros pacientes, las dos causas por las que nuestros pacientes se mueren, que son
generalmente arritmias o insuficiencia cardíaca y, por lo tanto, su impacto en la sociedad. Todo esto se agrupó en lo que llamamos el programa 1 de daño miocárdico y sus consecuencias, que lidera el grupo de el Gregorio Marañón, de Paco Fernández Avilés y Juan Delgado, del 12 de octubre. A su vez, cada una de estas fases, aspectos de la enfermedad se identificaron como líneas de ese programa, una línea de miocardiopatías y canalopatías, la enfermedad de base genética, que es un área que en nuestro ámbito, tanto desde el punto de vista clínico como de investigación, está aumentando muy rápidamente. Antes era excepcional que secuenciásemos los genes de un paciente en el ámbito cardiovascular, y ahora lo hacemos todos los días. La línea, eso es la línea 1.2, la línea 1.1 tiene que ver con todo la relación con el remodelado miocárdico, y la línea 1.3, los estudios de investigación clínica y preclínica en insuficiencia cardíaca. Básicamente estos son los investigadores principales que participan en cada una de estas tres líneas de ese programa de daño miocárdico. En todos ellos, como veis, participan grupos de investigación preclínica. Nosotros tenemos una estructura de investigación académica, investigación básica tremendamente potente. De los 38 grupos, 19 no son grupos clínicos. Tenemos 6 grupos del CENIC y tenemos muchos grupos universitarios que no necesariamente están asentados en los hospitales y que hacen investigación fundamental. El programa 2 engloba el daño cardíaco vinculado por enfermedad arterial, isquemia miocárdica y cardiopatías estructurales, toda la parte que veis en la elipse azul, que a su vez está agrupada en enfermedad de la aorta. Tenemos uno de los grupos más potentes en enfermedad vascular aórtica del mundo, el grupo de Arturo Evangelista en Valdebrón, la enfermedad arterial, envejecimiento, aterosclerosis, aterogénesis, con muchos grupos básicos dedicados a estos procesos, como no puede ser de otra manera, isquemia miocárdica y infarto agudo de miocardio, isquemia crónica y todas sus consecuencias con su daño, con sus consecuencias mecánicas y eléctricas. Y por otra parte, otra línea dedicada a enfermedad valvular y defectos estructurales, lo que llamamos cardiopatías congénitas, que tienen mucho interés probablemente para la interacción con vosotros, como ahora os enseñaré. De cada una de estas líneas, enfermedad aórtica, isquemia miocárdica y repercusión. Esta es el grupo que en su día lideraba David. En Valdebrón el grupo sigue activo, Vicente Andrés, estos grupos del CENIC, José Pepe Barrabés como cardiólogo clínico en el Valdebrón, que se ha hecho cargo del grupo de David. Y estas cardiopatías estructurales por el grupo de Valladolid, Ramón y Cajal y el CENIC y el grupo de Valladolid. Y sobre esos dos programas longitudinales, desde el diseño, encadenamos 2 programas transversales que creo que también pueden ser de interés para vosotros. Uno muy centrado en epidemiología cardiovascular, con herencia de la famosa red de Heracles, que probablemente algunos otros que vosotros conoceréis, que liderado por Jaume Marrugat y también Roberto Rosúa, también de el INIM, estudian los aspectos tanto de epidemiología como de factores de riesgo de base genética o epigenética y su impacto poblacional en grandes cohortes, que creo que es importante porque no es exactamente la misma investigación que se hace en el área temática de epidemiología y salud pública. Y por último, otro programa transversal diseñado desde el origen, liderado por Javier Etier, del CIMA de la Universidad de Navarra, en Pamplona, que estudia toda la aplicación de biomarcadores para estos programas longitudinales a los que hacía referencia antes, con una línea más básica de identificación de biomarcadores desde abajo, en el cual está liderado por Jesús Vázquez, que está liderando el centro del grupo de proteómica de alto rendimiento en el CENIC, y un grupo más clínico liderado por Toni Valles Genís en Badalona,
Barcelona, que se dedica, es un líder mundial en la aplicación de nuevos biomarcadores, sobre todo en insuficiencia cardíaca. O sea que sobre esta estructura, como os digo, 2 programas longitudinales, daño biocárdico, isquemia, daño vascular, cardiopatía estructural, epidemiología y biomarcadores, tejemos a nuestros 38 grupos. A diferencia de otras áreas temáticas, no necesariamente un grupo tiene que adscribirse a uno solo de estos programas, sino que se pueden pertenecer a varios. Tenemos grupos muy grandes, probablemente el más grande sea el nuestro propio del Hospital Gregorio Marañón. Tenemos grupos más pequeños, pero en general hemos intentado siempre evitar la excesiva fragmentación y estamos absolutamente ecuánimamente divididos de grupos de investigación clínica, grupos translacionales, son los mínimos, y grupos básicos, prácticamente 18 grupos básicos, 18 grupos adscritos a atención hospitalaria. Este es nuestro comité de dirección. Como sabéis, Paco Fernández Avilés es el director científico y yo entro aquí básicamente porque desde hace un año pusimos en marcha este nuevo programa transversal de proyectos estratégicos, un programa dedicado, igual que tenemos un programa no científico de formación o de relaciones institucionales, pusimos en marcha un proyecto de proyectos estructurales, un programa de proyectos estructurales buscando realmente la interacción y realizar proyectos de impacto, de calado, de aprovechar el potencial de la investigación colaborativa que nos ofrece. Y a continuación, esta parte principal de mi charla, voy a intentar hacer un poco de tormenta de ideas de algunas cosas en marcha y algunas cosas que se me ocurren que podrían ser interesantes dentro de lo que cuando uno cierra los ojos imagina. Probablemente no voy a ser muy concreto en ninguno de ellos, quiero hacer un poco de tormenta de ideas y exponeros algunas de las capacidades que conozco de nuestros grupos. Es posible que me deje cosas y probablemente si tenemos después 10-15 minutos de discusión tendremos oportunidad de refrescarlo. Lo primero por la que yo empecé a trabajar en algo relacionado con el espacio que hay debajo del diafragma tiene que ver con la caracterización de la función cardíaca en la cirrosis. Como sabéis, esto es un tema al que se le ha dado muchísimas vueltas, probablemente más en el ámbito de la hepatología que en el de la investigación cardiovascular. Y cuando empezamos esto, nos pusimos en marcha y empezamos una línea de colaboración, sobre todo con el grupo de Rafa Bañares, pero también después Agustín Albillos y posteriormente vamos a intentar abrirnos más, en el cual utilizamos nuevas herramientas para medir la función cardíaca que no son exactamente las que se utilizan en la práctica clínica. Para esto utilizamos herramientas de desarrollo propio nuestro del Marañón y ante nuestra sorpresa nos encontramos que en condiciones basales la función sistólica, la función global, lo que podríamos equiparar a la contractilidad del miocardio, no solo está intrínsecamente disminuida en los pacientes con cirrosis, sino que está sobreestimulada. Esa sobreestimulación tiene que ver con el sistema nervioso simpático y su activación secundaria a la inflamación y los cambios hemodinámicos que genera la cirrosis y tiene un buen gradiente en función con la severidad de la enfermedad, y esto nos ha permitido un poco, de alguna manera, cambiar el paradigma y, por lo menos en situación basal, identificar que estos pacientes no tienen daño miocárdico de raíz y todo lo que eso significa posteriormente. A raíz de eso y esta capacidad de detectar disfunción cardíaca o hiperestimulación dependiente de activación simpática desde el punto de vista subclínico, pusimos en marcha en la convocatoria de investigación clínica independiente del año pasado esta propuesta que resultó financiada, en la cual vamos a caracterizar la función cardíaca utilizando esta tecnología de imagen de desarrollo propio y que no está comercializada,
pero que es tan sencillo como realizar un ecocardiograma a pie de cama a cualquier paciente, lo vamos a combinar con el betabloqueo agudo con esmolol en los pacientes que no lo estén tomando de forma crónica, para de una manera utilizar una herramienta muy sensible y de otra eliminar la fuente de variabilidad biológica relacionada con esa estimulación simpática y ver si así somos más robustos y más fiables y más exactos y más reproducibles para caracterizar la función cardíaca en esas tres condiciones. Una es la cirrosis, pero también la diabetes tipo 2 y la cardiotoxicidad. Este es un ensayo clínico de técnica diagnóstica, no es un ensayo clínico terapéutico, en el cual estudiaremos muchos pacientes con esas tres enfermedades, cirrosis en distintos grados de afectación, agudo sobre crónico, distintos estadios, y hay participación de esos tres grupos que figuran en la diapositiva. El estudio está ahora mismo pasando a la fase de regulación, se ha tramitado ya en la agencia y estaremos en condiciones de empezar el reclutamiento, como digo, intentando ver si de verdad podemos ser mucho más exactos en intentar atornillar y poner la mano en el fuego de cómo tienen la función cardíaca los pacientes con cirrosis. En relación con esto, también, obviamente, los tratamientos que se utilizan con monoclonales y distintos antiagentes, tratamientos quimioterápicos que utilizáis y que vosotros conocéis muy bien para el tratamiento del hepatocarcinoma, todos tienen descritas la cardiotoxicidad y en ese escenario herramientas como las que os acabo de proponer también serán estudiadas y en este sentido intentaremos ser capaces de producir algún tipo de biomarcador por imagen que nos permita identificar más pronto que tarde, antes de que sea irreversible, el daño inducido por fármacos quimioterápicos en estos pacientes. Otro aspecto que seguro que conocéis bien es cómo afectan las cardiopatías congénitas las corregidas, sobre todo la circulación de Fontan, a ese estado de congestión crónica que nuestros pacientes adultos han sobrevivido a la cardiopatía congénita, pero viven en un estado de congestión sistémica crónica, de aumento crónico de la presión venosa central, que repercute indudablemente retrógradamente y que da lugar a esa hepatopatía crónica congestiva secundaria de esta enfermedad y que en ocasiones empezamos a ver ya que nos lleva a modificar el momento de la corrección y anticipar a lo mejor el momento de la corrección en definitiva, o puede ser el trasplante en estos pacientes en función de su situación de la hepatopatía. Son pacientes de una complejidad enorme, son pacientes que en España están muy centralizados y hay un grupo, el grupo de cardiopatías congénitas del CIBER es una red que funciona extraordinariamente bien y ante estos pacientes que aún en número creciente son relativamente escasos, pues la investigación colaborativa es especialmente potente. Sabéis el proyecto FONLIBER que está en marcha en este ámbito, pero si a alguien le interesa, le recomiendo que contacte con el grupo de Laura 2, que es un poco la coordinadora de esta línea en CIBER, en el Hospital Valdebrón, puesto que el tema es de un enorme interés. Otro aspecto importante que yo creo que daría lugar a mucha investigación, puesto que nosotros, no solo por lo que significa dar respuesta a esta patología, los pacientes, es la respuesta a veces paradójica del árbol pulmonar a la inflamación crónica y a la translocación bacteriana y a la hipertensión portal, que en ocasiones desarrollan hipertensión pulmonar, en otras ocasiones ocasionan el síndrome hepatopulmonar, casi por efectos antagónicos sobre la circulación pulmonar. Hay grupos, en algunos hospitales, la hipertensión pulmonar está vinculada más a los neumólogos y al CIBER del respiratorio, pero lo cierto y verdad es que tenemos grupos de muchísima potencia en hipertensión pulmonar, el grupo de Pilar Escribano en el 12 de octubre, por ejemplo, y para nosotros es un modelo fabuloso y creo que, a mi juicio, desafortunadamente poco explotado para entender el comportamiento biológico de la circulación pulmonar y su respuesta a óxido nítrico o distintas moléculas circulantes. Sería un área totalmente virgen, por lo menos hasta donde yo conozco, para desarrollar en la investigación colaborativa española.
Otro aspecto importante que tiene que ver con lo anterior, que yo creo que también está relativamente poco explicado, es todo lo que tiene que ver con la modelización y la generación in silico de explicación fenomenológica de biología de sistemas, de cómo funciona la circulación portal, la circulación tanto a nivel macro como la circulación intrahepática, cómo esto impacta sobre la circulación sistémica y la circulación pulmonar, porque algunos pacientes tienen más tendencia a hacer colaterales, a impactar la circulación pulmonar y todos los efectos, no solo biológicos, pero también hemodinámicos, y el terreno de la simulación, la bioingeniería y el modelado cardiovascular avanza a una velocidad enorme, pero yo, hasta donde yo conozco, y como sabéis, tanto en algunos grupos más técnicos del cibercardiovascular como en el ciber-BBN, hay grupos de una enorme potencia en este ámbito, y el mundo de la bioingeniería, simulación in vitro, hemodinámica no invasiva, combinación de datos tanto hemodinámicos como de imagen cardíaca, y esa combinación con técnicas de ciencia de datos, aprendizaje, inteligencia artificial, machine learning, pueden dar muchísima respuesta para entender estos aspectos que yo creo que indudablemente no están aclarados del impacto de las circulaciones prácticas, la circulación por la hipertensión portal y la circulación sistémica. Probablemente este es uno de los ámbitos de colaboración en que más potencial tengas. Conozco el interés que tiene el ciber de vuestra área temática sobre la enfermedad hepática grasa metabólica o de sus distintas acepciones, que no sé ahora mismo si esta es la adecuada, y cómo esto se condiciona el riesgo cardiovascular y el riesgo tanto de aterosclerosis como de padecer insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, que en muchas ocasiones es la causa de morbimortalidad en estos pacientes. Tenemos esos programas que os he presentado antes, tenemos el programa 1 de remodelado cardíaco, tenemos enormes capacidades en este sentido, por supuesto interacciones con el ciber OBN, también el ciber de diabetes y enfermedades metabólicas, y nunca olvidéis la cohorte IMPACT que se está montando a través de la convocatoria que se generó el año pasado, que está vinculada al ciber de epidemiología y salud pública. Para este tipo de estudios las cohortes poblacionales son capitales, y en la potencia que va a conseguir aliar la investigación global poblacional, la cohorte IMPACT, yo creo que va a permitir hacer muchísimos estudios sobre este tipo de asociaciones a partir de datos poblacionales. Siguiendo con la hepatología, la relación entre enfermedades autoinmunes, en este caso del hígado, las distintas hepatopatías autoinmunes, antes más las hepatitis víricas crónicas, su impacto sobre el riesgo cardiovascular. Hemos tenido algún proyecto colaborativo, por ejemplo, la combinación de virus de la hepatitis C y HIV, cómo modifica el riesgo cardiovascular la erradicación del virus C, y este tipo de asociaciones de estados de inflamación crónica y riesgo cardiovascular también tienen un enorme interés. Pueden ser útiles las cohortes de epidemiología, la cohorte PESA del CENIC, sin ser una cohorte epidemiológica, una cohorte de base poblacional, tienen una potencia en el análisis de biomarcadores enorme. Y bueno, pues ya os diré que, por ejemplo, para la caracterización de una cohorte grande de pacientes en riesgo cardiovascular, como son los pacientes con diabetes tipo 2, pues hemos empezado a hacer técnicas de imagen en el hígado para ver el grado de inflamación crónica o el componente graso con secuencias específicas de resonancia. Por lo tanto, esta interacción, como os decía en esta diapositiva, de enfermedad metabólica, factores de riesgo de insuficiencia cardíaca, creo que tiene que ser explorada en mucho más intensidad, y, por supuesto, las oportunidades de terapia que sé que estáis ensayando en esos escenarios. Para terminar con la hepatología, obviamente la caracterización del riesgo pretrasplante, el trasplante combinado, los grupos de trasplante cardíaco también, supongo que los de trasplante hepático también son un grupo tremendamente homogéneo, muy compacto, con gran capacidad y gran facilidad para compartir cohortes, y probablemente puede dar lugar a interacciones interesantes. Otro aspecto interesante que pusimos en marcha en el Instituto de Investigación del Gregorio Marañón, pero que con buenos resultados en un proyecto
en un proyecto integrado del instituto, pero que probablemente todavía da para más explotación, es el estudio de la microbiota. No sé cómo de prevalente está, cuánto interés hay entre los grupos de vuestra área temática en este tema. Indudablemente esto tiene que ver con enfermedad inflamatoria intestinal, tiene que ver con cirrosis, tiene que ver con distintos estados inflamatorios y su impacto sobre aterosclerosis y la progresión y la descompensación de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y su promoción por el estado congestivo que asocian. Hay grupos que se dedican a eso, aparte del nuestro, Virgen de la Victoria en Málaga, el Hospital Clínico San Carlos han desarrollado el grupo de Julián Villacastín, tienen varios proyectos en marcha en relación con el impacto de la microbiota sobre enfermedades cardiovasculares. Como no puede ser de otra manera, enfermedad inflamatoria intestinal, igual que las hepatitis autoinmunes, estado de inflamación crónica, riesgo de cardiovascular. Y nuevamente recordar, todo este tipo de estudios de asociación necesitaréis siempre cohortes de control. Si se puede esperar, la cohorte IMPACT será la cohorte poblacional por la cual comparar y hacer los estudios comparativos, y mientras tanto probablemente la cohorte PESA del CENIC de IP Borja Ibáñez podría ser la más importante. Y por último, un último aspecto que yo creo que es muy importante y que a nosotros nos viene muy de nuevas, que es el tratamiento con anticuerpos monoclonales de distintas dianas, como es la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, los TGF beta. Algunos de estos fármacos, en concreto el canakinumab, han demostrado ya, como sabéis bien, el estudio CANTOS, disminuir la tasa de eventos cardíacos mayores en pacientes con aterosclerosis crónica, en concreto la incidencia de eventos isquémicos, y realmente son fármacos que probablemente vosotros estáis mucho más habituados a su manejo en relación con enfermedad inflamatoria intestinal, en relación con hepatitis autoinmunes, y que desde el punto de vista de los cardiólogos, incluso de la oncología hepática, nosotros los cardiólogos tenemos mucho menos costumbre y también podría dar lugar a algunas sinergias. Y por último, para terminar, esto es un tema, yo creo que desde el punto de vista del corazón podríamos decir poco sexy, en el sentido de que la gente asume que los pacientes sangran pues porque están de Dios o porque tienen un score alto o porque la anticoagulación está sobredosificada, pero lo cierto y verdad es que muchos de nuestros pacientes con tratamientos antitrombóticos de doble, triple terapia, pues acaban muriendo de sangrado digestivo. ¿Y por qué unos pacientes sangran y otros no? Pues probablemente tampoco se deba al azar y hay margen de hacer mucha investigación en este sentido, y eso tiene que ver pues cambios en el sustrato de la circulación intestinal en relación con las cardiopatías, que sinceramente cambios biológicos en factores de la coagulación, etcétera. Por supuesto, todo el rol de los inhibidores de la bomba de protones y demás tratamientos preventivos del sangrado que funcionan con un empirismo enorme, yo creo que están tremendamente poco caracterizados y habría una oportunidad enorme, insisto, en un área de conocimiento probablemente menos atractiva que la de, por ejemplo, los tratamientos con monoclonales, pero lo cierto y verdad es que son una fuente enorme de daño y de morbimortalidad en los pacientes del corazón, ¿no? Con esto termino. Creo que os he hecho una especie de panopla, de un pantone de posibilidades que se me han ocurrido a mí, y reflexionando e investigando un poco el tipo de alianzas que se nos ocurren. Creo que hay áreas de gran potencial que merece la pena explorar. Hay herramientas y potencialidades. Ahí están las plataformas de proteómica, tremendamente potentes, tecnología muy puntera en imagen en el CENIC o en distintos centros. Hay mucho desarrollo no clínico, hay mucha investigación de biomarcadores que creo que están un poco, como dice la obra, personajes en busca de autor. Tenemos las herramientas, necesitamos aplicarlas, y muchos de los procesos que acabo de resumir creo que podrían ser utilizados. La resonancia nos da una caracterización fenotípica combinada asequible a bajo coste, y esta combinación de ver la estructura, el tejido miocárdico, y simultáneamente aumentando un poquito el campo de visión, ver también
el parénquima hepático y tener medidas objetivas de la infiltración grasa o de distintos parámetros funcionales, pensamos que tiene un potencial enorme todavía por explotar. Para eso realmente hay que correr. La cohorte del biobanco inglés está haciendo una caracterización por imagen poblacional potentísima, pero en grupos específicos hay mucho margen. Yo creo que asumo, y viendo las AES de los últimos años en las convocatorias del Instituto de Salud Carlos III, por ejemplo, esta de investigación clínica independiente, pienso que hay convocatorias especialmente favorables y en los cuales, por ejemplo, como sabéis, bueno, pues el CIBER puede concurrir a esta convocatoria, lo ha hecho en las 2 últimas ocasiones, y eso nos da una oportunidad de hacer una competencia fuera de nuestras propias instituciones en los procesos de selección de proyectos que hay que hacer para poder presentar, porque son números limitados, y la investigación colaborativa de calidad indudablemente tiene una partida presupuestaria y tiene un hueco en este tipo de convocatorias que nosotros aprovechamos con el BBECO, pero probablemente tenga más, y creo que es una oportunidad maravillosa para intentar buscar recursos y hacer colaboración. Y para ello, bueno, pues en la última línea creo que hay iniciativas que se pueden hacer a través de estos programas transversales, como son programas estratégicos que hacemos desde el propio comité de dirección, desde nuestra área temática, y que hacemos algunos diseños de proyectos con estructura de gobernanza y buscando y alineando desde arriba las mejores capacidades, pero indudablemente también las iniciativas de los propios grupos pueden ser interesantes en ese sentido. Y esto era un poco lo que quería poneros encima de la mesa, y encantado ahora con debatir con vosotros y ofreceros sugerencias y intercambiar opiniones. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Yo creo que yo quería hacer un par de comentarios y luego abrir un poco un turno de preguntas y ya te dejamos libre y tranquilo. Los comentarios son que específicamente has cubierto la idea que yo tenía, y es establecer un marco de posibilidades de colaboración muy concreto, muy claro, y que yo creo que es una gran oferta de oportunidades para investigadores que estén en la sala o hayan podido ir online. Y el segundo comentario, un poquito más banal, es que te cundió la rotación que hiciste por nuestro servicio hace ya muchos años, de lo cual me alegro personalmente, porque yo creo que eres el cardiólogo que más gastroenterología y hepatología sabe del país, de lo cual me congratulo notablemente. Dicho esto, si queréis hacer alguna pregunta en la sala, estoy seguro que Javier la intentará responder, y si no la hubiere, pues te dejamos. Si no la oigo, Rafa, te pido que me la repitas, porque no estoy seguro de oír bien a la sala. No le he oído. ¿Alguna pregunta tenemos? Pues yo creo que de momento no, Javier. Muchas gracias por todo. Ya hablaremos largo y tendido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar agradeceros esta iniciativa, que yo creo que ya en la fase en la que los ciber, cada uno como área temática, está madurando, yo creo que es la fase ya de interrelacionarnos los diferentes ciber, ¿no? Y es una oportunidad que yo creo que no debemos de desaprovechar, y acciones como estas pues van en esa línea. El ciber, si me pone la presentación. Vale, el ciber OBN está configurado por 32 grupos que prácticamente ocupan pues todo el territorio nacional, y los dos tópicos que trabajamos fundamentalmente somos muy pragmáticos. Carlos Diegues, que es el director científico, es muy pragmático. Entonces el ciber es ciber de obesidad y nutrición, y los dos programas son obesidad y nutrición. Entonces, bueno, nos vamos encajando, y hay algunas cosas que son, bueno, son transversales. Si me ponen esa diapositiva, ahí va. Vale. Ahí va. Bueno, aquí os cuento la distribución geográfica. Los dos programas
y esto un poquito más complejo, ¿no? Porque si no quedaríamos como muy mal si no identificáramos nada más que con obesidad y nutrición, y veis que bueno, hay estudios clínicos que están más en la zona de nutrición, hay un subprograma de adipobiología que está a caballo entre los dos programas y una área también de neurocognición, factores ambientales, las complicaciones de la obesidad y luego terapia y tratamientos para la enfermedad. ¿Veis? Este es el programa de nutrición, y el programa de nutrición se fundamenta, bueno, hay grupos que tienen diferentes sublíneas, pero probablemente la estrella de la corona es el estudio Predimed, que se hace en el seno del CIBER-OBN. El estudio Predimed viene de un estudio previo, que había previamente una red, la red Predimed, que se constituyó para hacer este primer estudio, y luego los integrantes de la red Predimed, casi acabando el estudio, se integraron en el CIBER-OBN. El estudio Predimed, el primer estudio, sabéis que lo que se hizo fue valorar la dieta baja en grasas, que era la dieta que de alguna forma recomendaban las sociedades de nutrición americanas, y se enfrentó a una dieta mediterránea enriquecida bien en aceite de oliva o en frutos secos. Y ya sabéis todo ese resultado tan espectacular, que se encontró con una reducción de la mortalidad de eventos cardiovasculares casi del 30%. Bien, este estudio se acabó y ya en el seno del CIBER-OBN se ha dado un pasito más, que es el Predimed Plus. Y el Predimed Plus viene a contestar otra pregunta. El Predimed contestó que era mejor la dieta baja en grasa clásica que recomendábamos o que recomiendan sobre todo los anglosajones, o la dieta mediterránea basada en los componentes clásicos de la dieta mediterránea, y la contestación fue clara, es decir, había sobre todo en eventos cardiovasculares, en incidencia de cáncer, en incidencia de diabetes, era favorable a la dieta mediterránea. Y el Predimed Plus da un pasito más, se dice, bueno, pero si la dieta mediterránea es buena, si a esa dieta mediterránea le hago una restricción calórica e incremento la actividad física, mejoraré los resultados. Bueno, esto en principio podéis pensar que es una apuesta casi ganadora, pero no está tan claro. No está tan claro que si yo a la dieta mediterránea hago una estrategia para perder peso y incrementar la actividad física, si eso va a tener una ganancia añadida al otro grupo, que el otro grupo también lo que se hace es intensificar la adherencia a la dieta mediterránea, pero sin pérdida de peso. Y ahí estamos, en este estudio estamos, que son 6 años de seguimiento. Hay la rama de que lo que se hace es incrementar la adherencia a la dieta mediterránea, y la otra rama que lo que pretende es una pérdida de peso con restricción calórica e incremento de la actividad física. Son 6 años, estamos ya en el 5.º año, fijaros que hay, bueno, pues prácticamente hay muchos nodos que han contribuido a reclutar pues casi 7.000 pacientes. Y la intervención acabará en el año que viene, en el 2022. Y luego hay un periodo de seguimiento de 2 años. Ya se están publicando cosas del estudio transversal y los resultados en el primer año, y bueno, esperamos que ya en diciembre tendremos... Está muy engranado este estudio, daros cuenta que hemos reclutado 6.000, hay muchos nodos reclutadores, está muy engranado todo el sistema Predimed, tanto de los que participaron en el primero como los que han participado en el segundo, que algunos han repetido y otros son nuevos, y ahora ya estamos empezando a pensar qué hacer después del Predimed Plus, porque bueno, se ha demostrado que es una maquinaria lo suficientemente potente para hacer estudios de intervención en nutrición, que sabéis que no son fáciles. Los estudios de intervención en nutrición hay muy poca evidencia y no son fáciles. Bien, hay otro estudio también hecho que se está haciendo en obesidad infantil, que también hay 7 centros reclutadores y que de alguna forma amplía el mapa, porque Predimed Plus solamente se hacía en adultos. Bien, y luego el otro, no se ve, pero bueno, el otro programa es el programa de obesidad. La obesidad obviamente juega un papel central, y estos son los diferentes subprogramas que de alguna forma apoyan a toda la investigación que hace el CIBER en torno a la obesidad.
La obesidad, como todos sabéis, hay una enorme cantidad de comorbilidades que prácticamente afecta de forma general a todo nuestro organismo, pero hay algunos órganos que son especialmente significativos para vuestro SIBR, es decir, la afectación gastrointestinal y la afectación con determinados cánceres, sobre todo del tubo digestivo, están tremendamente relacionados con la obesidad. Y una patología que os preocupa a vosotros y también nos preocupa a nosotros, es decir, la esteatosis hepática. Muchas veces yo cuando veo esta diapositiva digo, ¿esto qué es tejido adiposo o es hígado, ¿no? Entonces una patología obviamente que está a caballo entre las dos áreas de conocimiento. Prácticamente todos los sujetos obesos o un porcentaje altísimo tienen estatosis hepática, los diabéticos también es más prevalente y el paso a NAS de una esteatosis hepática es muchísimo mayor en pacientes con diabetes y obesidad. Esto sabiendo que venía aquí, digo, bueno, voy a coger mi cohorte de las últimas 210 biopsias de obesos mórbidos, ¿no? Que le hacemos una biopsia en el momento de la intervención y fijaros que solo el 18% no tenía nada en el hígado. Fijaros que hay un alto grado de fibrosis avanzada, de fibrosis intermedia, bueno, es decir, prácticamente todos los sujetos obesos tienen de alguna forma afectación hepática. Y bueno, hace poco ha salido este New England, que bueno, que de alguna forma determina el pronóstico que tienen estos pacientes, que no es demasiado halagüeño, ¿no? Situado en incidencia por 100 personas y años, tanto en mortalidad como en complicaciones graves asociadas a la fibrosis o a la estatosis. Nosotros vemos siempre la esteatosis hepática, culpabilizamos al tejido adiposo de ella. Nosotros miramos siempre el tejido adiposo, pensando en que la esteatosis hepática no es nada más que la esteatosis hepática y la infiltración grasa del resto de tejido. Pensamos que es un fracaso del tejido adiposo, es decir, si el tejido adiposo no es capaz de alguna forma de almacenar grasa de forma adecuada, pues recurre a otros tejidos, ¿no? Y esa es un poco la visión que nosotros siempre miramos el tejido adiposo, intentando buscar ahí claves para todo lo que es la infiltración grasa en el resto de tejidos, ¿no? Pensamos que la hiperplasia, la forma de hiperplasiarse del tejido adiposo es algo sano, y cuando ya la capacidad de hiperplasia se anula y empiezan los adipocitos a engordar, pues ya son insuficientes y tienen que recurrir a otros tejidos, ¿no? Es como un balance entre neogénesis de adipocitos nuevos o no, ¿no? Y curiosamente, bueno, está claro, por ejemplo, en la lipodistrofia, ¿no? Prácticamente no hay tejido adiposo y tienen que recurrir a hígado, ¿no? Este niño, pues prácticamente la ausencia de tejido adiposo subcutáneo lo suple con una esteatosis hepática brutal. Como nosotros lo vemos, toda esta aproximación e intentamos buscar, y hay un grupo muy potente en adipobiología, pues desde que se inició el SIBR se pensó en crear un biobanco de tejido adiposo. Un biobanco de tejido adiposo que está dentro del SIBR. En este momento hay ya casi entre 1.200 y 1.300 muestras de tejido adiposo, visceral y subcutáneo, de pacientes perfectamente fenotipados, que lo estamos utilizando para determinados proyectos del SIBR, pero que están del SIBR-OBN, pero que están a disposición del SIBR. De hecho, es una plataforma SIBR y no tiene apellido, es del SIBR. Bien, el aparato digestivo sin duda es clave para todos los que nos dedicamos a la obesidad, ¿no? Porque es que ahí está una de los órganos donde nos vamos a pensar en la patogenia, es decir, de hecho, el aparato digestivo es el que más contribuye a la regulación del apetito, ¿no? Entonces, dedicarte a la patogenia de la obesidad sin descuidando el aparato digestivo es un craso error, ¿no? Y luego también ha salido la palabra microbiota, es decir, ese acompañante, ese órgano, bueno, que está en el aparato digestivo y que de alguna forma nos une a los dos SIBR, ¿no? La microbiota prácticamente ya está en todo, es decir, ahí ha tenido una explosión
brutal, que es curioso que a este acompañante que lleva con nosotros millones de años, solamente la ciencia lo haya descubierto en el siglo XXI, ¿no? Prácticamente en el siglo pasado nadie se preocupaba de que eso tuviera una repercusión en la salud, ¿no? Y había que ser muy antropocentrista, pensar que 1,5 kilos de bacterias que tenemos ahí pues no jugaran ningún papel en nuestra fisiología. Y está claro, fijaros cómo hay una enorme cantidad de publicaciones que están en torno a los cambios en la microbiota y enorme cantidad de patologías. Algunas de las patologías pues afectan directamente todo lo que son las enfermedades de autoinmunes, de tubo digestivo, obesidad, diabetes tipo 1, enfermedades neurocognitivas. Bueno, es un tópico que de alguna forma veremos a ver en qué queda, es un paradigma en construcción, pero ahora mismo tiene un enorme interés de investigación, y concretamente en la obesidad, bueno, desde que apareció este paper, que a un ratoncito libre de gérmenes le ponían la microbiota de un ratón obeso y el ratón engordaba, pues los endocrinos y los que nos dedicamos a la obesidad, pues como se nos encendió una bombilla diciendo a ver si aquí hay algo que podamos llevar a la práctica clínica, ¿no? Y obviamente cuando le ponían la microbiota de un ratón delgado, el ratón no engordaba, ¿no? E incluso había estudios de más causalidad cuando se cogía dos gemelos homocigóticos y tenían una cierta discordancia en el peso, uno un poquito más rellenito, el otro musculoso. Pues bueno, se pasaba la microbiota a modelos animales y los modelos animales engordaban, es decir, la microbiota venía de sujetos genéticamente idénticos que lo único que los modificaba era el estilo de vida, y eran capaces de transferir la capacidad de engordar a ratones, ¿no? Y a la vez los ratones se la transmitían de uno a otro. Bien, esto y la integridad de la barrera intestinal, que de alguna forma la microbiota juega un papel muy fundamental, es decir, la disbiosis provoca que aumente la permeabilidad intestinal, y muchas de las toxinas que entran cuando se incrementan la permeabilidad intestinal están ligadas con la enfermedad cardiovascular, con diabetes. Entonces, bueno, ahí ese es también un tópico tremendamente interesante, el análisis de esa barrera intestinal que se ve comprometida cuando hay una disbiosis. La microbiota, sin duda, se modifica con la nutrición, y la nutrición es la forma más eficaz, entre comillas, para modificar nuestra microbiota, ¿no? Hay la alimentación desde el punto de vista de como un prebiótico, probiótico. Estas son todas las aproximaciones que ha habido para modificar la microbiota. Por ejemplo, aquí os pongo algunos datos de cómo en el Predimed Plus, que hemos mirado la microbiota al año, pues bueno, había capacidad, se modificaba de forma diferente en función de que se perdiera peso o exclusivamente se hiciera dieta mediterránea. Pero veis aquí que son más las cosas concordantes que lo que las separan. Es decir, el cambiar cualitativamente la dieta, haciendo un seguimiento de la dieta mediterránea, modifica de forma más homogénea la microbiota que incluso perdiendo peso, ¿no? Bien, y esto tiene asociación, bueno, pues con los cambios que se ven en el Predimed. Hay una plataforma, en la primera diapositiva que os puse tenemos el FastBank, que es una plataforma del CIBER. Hay una plataforma de epigenómica que está en Santiago, que es también una plataforma CIBER, y hay una plataforma de metagenómica que está en Málaga y que es también una plataforma CIBER. De hecho, esta plataforma pues, obviamente está dentro del instituto nuestro, DIVIMA, ha dado soporte a muchos grupos del instituto, pero también ha dado soporte a CIBER. Es decir, aquí os pongo los estudios que de alguna forma de grupos del CIBER le ha dado soporte la plataforma de metagenómica de Málaga. De hecho, hay un proyecto reciente que es vuestro, que de alguna forma participa la plataforma de metagenómica en este proyecto, ¿no? Bueno, yo voy a acabar con una diapositiva muy cursi, pero bueno, es que no se me ocurría otra cosa, pero yo creo que hay muchas razones para que de alguna forma colaboremos, ¿no? Ya sea, las diferentes líneas de grupos, pero luego ya hay estructuras como puede ser el FastBank, la plataforma de metagenómica, todos los puntos de convergencia que hay en temática que yo creo que tenemos que entendernos, no nos queda otro remedio, ¿vale?
Bueno, muchas gracias. Muy bien. Se te cayó la mascarilla, Paco, la tienes. Ay, vaya por Dios, voy a tener que reponerla ahora con otra nueva. Muchas gracias por tu intervención tan brillante. ¿Algún comentario ahí en la sala? Mientras surge, el doctor Bermejo me ha escrito y me ha dicho que el que quiera la presentación se le puede mandar, y el que quiera establecer alguna línea un poco más concreta de colaboración con lo que ha contado él, pues puede contactar directamente para hacer camino lo antes que se pueda. ¿Algún comentario a la presentación? Manolo, ¿no quieres decir nada tú? Manolo, di algo, hombre. Coincido contigo en el escenario de colaboración que podemos diseñar, ¿no? Y a lo largo de tu brillante presentación vemos cómo vamos justo por detrás, ¿no? O sea, que ahora estamos nosotros con la dieta mediterránea frente al low fat para ver si conseguimos mejorar la enfermedad hepática, ¿no? Que parece que sí, o sea, y sobre todo si le añades aceite de oliva, aunque ganes unas cuantas calorías. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos hacer una colaboración efectiva? Porque con esa plataforma que ya tenéis vosotros, ¿no? Con esa experiencia en la intervención nutricional que nosotros que no teníamos, hemos dado cuenta que la gente se cambia de brazo. O sea, cuando le autorizas de un low fat a una mediterránea, dice, pues a mí me gusta más esto y me cambio, ¿no? Bueno, pues todo eso que ya vosotros sabéis, ¿cómo podríamos colaborar? ¿Cuál sería el escenario que tú te imaginas? Yo creo que, bueno, Predimed Plus está ya finiquitándose y las variables que hemos metido de valoración son ya las que hemos metido. No vamos a poder llegar a por ejemplo, a algunos aspectos que de vuestra área serían interesantes haberlos testado. Pero en el siguiente estudio que se va a hacer, vamos, yo lo hemos estado comentando el comité de dirección, hace falta contar con otros ciber y con otros ciberafines, porque seguro que si os pongo las variables que hemos medido en el Predimed, seguro que si hubiéramos contado con vosotros se hubieran ocurrido 200 más que de alguna forma hubieran dado respuesta a algunas preguntas de investigación de vuestra área, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante que si vamos a hacer el siguiente estudio, de alguna forma contemos con los ciber más afines, ¿no? Es una pena que se haya ido Marga, pero realmente estas presentaciones, tanto la tuya como la que ha hecho Javier, ilustran la necesidad de tener proyectos transversales entre las diferentes áreas que sean capaces de arriba abajo quizá, y también de abajo arriba dar forma a grandes proyectos de esta naturaleza que serían. Y luego también quería hacer otro comentario, y es que estamos en época de pandemias y vacunas, una evidente como es COVID y una vacuna que es un producto medicamentoso, y vosotros tenéis un proyecto, el Melipop, que es la vacuna de la otra epidemia, que es la obesidad. Cómo atajar en las edades infantiles es el momento de vacunar para prevenir la epidemia de obesidad. Sí, y a mí tengo gran interés en saber cuál es el resultado de este estudio de cara al futuro. O sea, que me parece realmente la vacuna de la epidemia actual. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, por favor. Una curiosidad. Has mostrado claramente que hay áreas de convergencia claras entre el ciber vuestro y el nuestro, ¿no? Pero a día de hoy, de los 38 grupos de vuestro ciber, ¿cuántos colaboran activamente con grupos ciber hepático-digestivos? Bueno, porque uno pensaría que aquí has hecho camino, ¿no? Nos puedes, igual no lo sabes exactamente, sí, pero... Sí, no, hubo un proyecto, yo creo que los dos más significativos, hubo un proyecto intraciber que lo dirigió el doctor Mato, que se incluyó el CiberOBN, y había 4 grupos del CiberOBN cuando se sacaban los proyectos intraciber, estos de en torno a un millón de euros. Y luego hay algún proyecto entre grupos, que eso ya no soy yo capaz de esbozártelo, pero sí está el proyecto que acabéis ahora mismo, el intramural que acabéis ahora mismo de dar, y que de alguna forma también realiza convergencia, ¿no? Y el Prometeo, se me olvidaba, Manolo, claro. El Prometeo es un estudio de intervención que está de alguna forma, participa, es verdad, también el ciber de hepática y el CiberOBN, que se dio en la convocatoria de ensayos clínicos independientes, y que es testar
pioglitazona, metformina en prediabéticos para ver la evolución de la esteatosis hepática. Sí, sí, claro, ese proyecto, y además ha estado relativamente bien financiado y lo empezamos ahora. Sí. Muy bien, pues muchas gracias.